Hola, ¿qué tal? Pues estamos ya casi al final de agosto y creo que todos hemos sentido cómo este año se ha ido rápido, ¿no? Cuando pienso en cómo se van tan rápido el tiempo, normalmente Dios me recuerda ese pasaje donde dice que por causa de los escogidos los días se acortarán. Y yo creo que puede tener doble interpretación ese pasaje. Una, que los días se nos hagan menos pesados, ¿sí? Pero dos, hoy que ya cuando Él diga, nos vamos con Él, ¿no? Fíjate que oyendo la administración del domingo y viendo lo que Dios hizo el domingo, no sé si estuviste, no sé si no estuviste aquí en la administración. Fue muy distinto cómo Dios ministró en la reunión de 9:30 a cómo ministró a las 12:30. Lo que sí es muy claro es que lo que Dios nos dio a través de su palabra es una verdad y la cual nos llevó a que la vivamos. Y me quedé pensando en cuanto se decía que aún Elías, el profeta Elías, experimentó opresión tanto física como espiritual. Me llamó mucho la atención cuando se mencionó esa frase. Y hoy el banner dice, eres libre. La invitación del domingo fue que no pidiéramos, sino que sencillamente adoráramos esta semana, glorificáramos a Dios. En la adoración hay ese encuentro personal e íntimo, en la adoración hay inquietud, en la adoración hay un momento de fuerza en nuestro espíritu, o más bien yo diría, la adoración viene y trae fuerza a nuestro espíritu. Y la adoración venimos y exaltamos a nuestro Dios, reconociendo toda su grandeza. Y para poder explicar esto que vivió el profeta Elías, quisiera comentarte un poquito de su historia, que a lo mejor alguien se identifica con esta historia. Elías, llega un momento que se aleja del rey del momento, Acab. Acab era un hombre bastante difícil, muy influido por su esposa. Ahí mujeres, como de veras esa capacidad que Dios nos ha dado para poder influir a nuestros esposos, que en ocasiones somos a veces un poquito manipuladoras, en ocasiones un poquito histriónicas, así medio teatreras de las cosas, y que Dios nos ayude a verdaderamente ser una esposa que empuja, que ayuda, que alienta. Bueno, el problema con esta mujer de Acab que se llamaba Jezabel, pues es una persona, Jezabel, que adoraba ídolos. Ese era el mayor problema. Y Acab, con toda esa, dijéramos, influencia, se volcó también a la idolatría. Pero fíjate cómo es Dios para con su pueblo y para cuando Él tiene propósitos. Uno de los siervos de Acab, Abdías, era un hombre muy temeroso de Dios. Y Jezabel mandó matar a todos los profetas de Dios. Y a Abdías guardó 100, divididos de 50 en distintas cuevas. Y en una ocasión viene Elías y le dice a Abdías, dile a Acab que haré llover sobre la faz de la tierra. Y entonces Abdías dice, Señor, si yo voy y luego el Espíritu te lleva por otro lado, vas a provocar que me maten. Y no. Elías dijo, yo voy a ver acá. Y ahora se encuentra Elías con Acab y le dice, refúgiate, ve y refúgiate, porque viene la lluvia, ¿sí? Viene fuerte, muy fuerte. Y entonces, ya sabes, empieza ahí la lucha, el desprecio, varias cosas, y llega al punto donde Elías le dice a Acab, bueno, ¿por qué no reúnes en el Monte Carmelo a los 400 profetas de Baal, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera?
Y fíjate qué interesante. Los reúnen, tú sabes la historia, nada más te la estoy tratando de sintetizar para ubicarnos qué es lo que quisiéramos aprender de ella esta tarde. Entonces Elías, ellos van, preparan su altar para los dioses, para Baal y Acera, y viene Elías y prepara con 12 piedras, simbolismo de las 12 tribus de Israel, pero hay datos muy interesantes. Él arregla el altar que no estaba, o sea, desde ahí hay un grave problema. Cuando nosotros dejamos de tener el altar en nuestra vida personal, hay graves problemas en nuestra vida personal, ¿ok? En esta tarde no te quiero hablar de la solución a problemas externos. Yo creo que es bien importante hablar de lo que internamente tú y yo vivimos. Entonces, levanta el altar, lo arregla con 12 piedras, las edifica para Dios y luego dice, hace una zanja y dice que echen 4 cántaros de agua. El punto es que al final él pide 3 veces que echen los 4 cántaros de agua. Aproximadamente un cántaro en aquel tiempo eran 20 litros. Por las veces que lo hicieron, llegaron a 240 litros. Que el agua corría, dice la palabra. Había llenado la zanja y corría en el altar. Y entonces Elías viene, ora por la lluvia y cae fuego. Perdón, sí, ora para que Dios enciende ese altar y cae fuego, fíjate. Y una vez que cae el fuego, después le dice Elías acá, todavía no llovía, perdón, y le dice, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. Una de las cosas que tenemos siempre presente es si Dios nos ha hablado. Cuando tenemos tiempos de estar con Dios, de estar en esa intimidad, en esa cercanía, disfrutando su presencia, su amor, su educación, su respeto, porque Dios es impresionante en el trato hacia nosotros. Y esto era lo que Elías había vivido, porque Elías usa una expresión, vive Jehová en cuya presencia estoy, expresión que después encontramos también en Eliseo. Y pasa todo esto, viene la lluvia, Elías empieza a orar como con dolores de parto y a la 7ª vez la lluvia viene. Pero hay un detalle. Cuando Jezabel regresa y el esposo le platica todo lo que pasó, Jezabel dice algo. Dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, hablando de Elías, ¿sí? Tu persona como la de uno de ellos, de los profetas. Ahora mira, ¿por qué hice toda esta pequeña reseña? Elías era una persona la cual era usada por Dios, escuchaba la voz de Dios, tenía un ministerio profético. Pero en cuanto esta mujer lo amenaza, le da mucho miedo, mucho miedo. Y una de las situaciones que en ocasiones el género humano enfrenta es miedo, por diversas causas. Elías acababa de ver el poder de Dios manifestado, incendiando el holocausto en medio de litros y litros y litros de agua. Pero una mujer le dice, porque mataron a los profetas de Baal y de Acera, mañana a esta hora tú también estarás muerto. Y en ese momento Elías, con la amenaza, ¿sí?, le entra mucho miedo, se va de ahí, se fue al desierto, que dice la palabra camino de un día, se sienta abajo de un árbol deseando morir y se queda dormido. Creo que son situaciones que en algún momento la mayoría hemos pasado, ¿sí?
¿Por qué te digo que la mayoría hemos pasado? Porque estamos viendo el poder de Dios manifiesto a favor nuestro. Nos viene una noticia, ¡puf! Tal pareciera que no hemos visto nunca el poder de Dios. Es lo que a Elías le pasó. O sea, Elías en ese momento tuvo esa opresión por las palabras de una persona, de una mujer. Ahora, fíjate Dios, aún él corriendo, aún él con miedo, cómo envía Dios un ángel y él está dormido abajo de este árbol, el ángel se acerca, le toca y le dice, levántate y come. Acuérdate que dice el pasaje que se fue camino del desierto un día. Y ve la torta en su cabecera, ve una vasija de agua, come y bebe y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, nuevamente le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora, aunque tú y yo a veces tengamos miedo de las cosas, los propósitos de Dios no cambian. Ese es el punto, porque le traen comida una vez, le traen comida 2 veces y el ángel le dice, levántate y come porque el largo camino te resta, ¿sí? Se levanta, come, es fortalecido físicamente y entonces fíjate qué fortaleza que aquí no es física, aquí la fuerza de Dios en su cuerpo. Dice, se levantó, comió, bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. O sea, no paró en 40 días y 40 noches, hasta Horeb en el monte de Dios. Aún en medio de los miedos que podemos llegar a enfrentar, hemos caminado largo trayecto sin descansar. Y la palabra que Dios nos daba el domingo era de ser libres de una opresión, que la opresión nos puede reenfocar, ¿sí? Nos puede alinear y que en medio de ella Dios viene y nos levanta. Ahora, aquí Elías está con miedo, le envían alimento, a través de ese alimento su cuerpo físico toma fortaleza y se empieza a caminar, ¿sí? Ahora, llega hasta el monte 40 días y 40 noches y me impresiona que con miedo, huyendo, se va al monte Horeb. Y la pregunta de Dios es lo que me impresiona. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? No sé tú cómo veas esa pregunta, pero lo que yo te quiero decir es que yo creo que a veces Dios nos ha dicho eso. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a este punto? Acabo de hacer un grande milagro en tu vida, en tu familia. Te proveí de salud, de sanidad, de economía. Y por una persona que hable, ¿tienes miedo? Por una situación que en el sentir propio me está rebasando, ¿tengo miedo? Y yo te quiero decir, aunque tengamos esos miedos, los propósitos de Dios no cambian. Los propósitos de Dios son firmes. La palabra que Él empeña a favor de nosotros es firme. Somos totalmente libres. El llamado aquí con el mensaje del domingo era, adora, alaba a Dios, exalta su nombre. No pidas, porque en ocasiones hasta uno llega a pensar, ¿y si no le pido? ¿Se le olvidará? ¿Se acordará? Y la pregunta de Dios es muy clara. Nunca Dios le dijo, ¿qué te dijo Jezabel? ¿Viste que consumí el holocausto? No. Dios nada más llega y le pregunta, ¿qué haces aquí? Ya había estado en el desierto y Dios le proveyó alimento. ¿Sí? 2. Se va corriendo al monte Horeb y Dios le proveyó fuerza, porque 40 días y 40 noches ni el mejor atleta, ni Bolt, ni el que me menciones, podría hacer eso
constante 40 días y 40 noches. Ahí uno ve al espíritu que habitaba Elías, esa fuerza espiritual. Y yo te digo a ti esta tarde, has llegado en victoria hasta donde has llegado porque el Espíritu de Dios te ha fortalecido, te ha sostenido, te ha levantado. Por eso se llama eres libre. Dios el domingo hizo una obra hermosa. En la mañana fue un actuar muy tierno, de abrazarnos, de sentirnos acompañados, para que se fuera toda sensación de soledad, de lejanía. Ahora, te quiero aclarar algo. A veces no es que se esté solo, uno se aísla, uno se va a la soledad. Fue lo que hizo Elías. ¿Qué piensas que Dios hubiera hecho si él, en lugar de salir corriendo al desierto camino de un día, se hubiera quedado donde estaba? Dios hubiera intervenido de alguna forma. El miedo le hizo irse a un lugar solo. Cuando tenemos miedo, solito nos aislamos. Ahora, la soledad no es cuestión de que haya personas cerca o no las haya. La soledad es un sentimiento interno en tu alma. Y yo te quiero decir, no estás sola, eres libre, porque en ti habita el Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. Jamás estamos solos. Ahora, fíjate la historia. Se va, lo encuentra a Dios, le dice, ¿qué haces aquí? Y entonces él dice, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora, nota la respuesta del Señor de señores. Nunca le dijo, es cierto, lo oí. Tenías toda la razón de salir huyendo. Tenías toda la razón de tener miedo. Tenías toda la razón. No. Nunca. Ve cómo va la historia. Él le dijo, Dios le dice, sal fuera. Ponte en el monte delante de Jehová. Jamás Dios corta su comunicación con nosotros. Siempre está pendiente de hablar con nosotros. El problema es que cuando yo me alejo, corro el peligro. En esa sensación de soledad, en ese miedo que se quiere apoderar de mí, yo corro el peligro de no escuchar la voz de Dios. No es que Dios no hable, es que Dios habla, pero yo no escucho. Ese es el grave problema, ¿sí? Ahora, Dios le dice, no estás nada más tú siendo fiel. Yo he hecho que queden 7,000 personas que sus rodillas no se han doblado ante Baal. O sea, no somos la respuesta a los problemas. Somos personas que podemos ser usadas para que Dios haga algo. Eso fue lo que pasó con Elías. No era la respuesta a lo que estaba viviendo el pueblo. Era un instrumento. Y eso nunca debemos de perderlo de foco. Entonces, viene Dios, le dice, sal fuera. Y es muy impresionante. Dice, ponte en el monte delante de Jehová. La primera invitación que yo te haría es esa. Sal fuera de ti mismo. Porque esta semana es una semana de victoria, lo hemos dicho. El domingo dijimos, eres libre de opresión. Te abrazó Dios. En la segunda reunión nos plantamos a creerle y a declarar lo que Él es y lo que yo soy. ¿Sí? Declaramos verdades divinas y declaramos la posición que nosotros tenemos. Fuimos libres, pero en ocasiones somos tan necios de conservarnos en lo que pensamos
que no le damos oportunidad a Dios que Él actúe. No es Dios que no quiera, soy yo quien me centro en mí mismo. Y eso se llama idolatría. Y ahí el ídolo, ¿quién es? Yo. Mira, hasta aquí voy a llegar, pero te quiero dejar unos pasajes de alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque para hoy que es martes puede ser que estés ya el peligro que corremos es que cuando nos centramos en nuestras situaciones dejamos de tener nuestros ojos al cielo. Y ahí entra la duda, si Él me va a ayudar o no me va a ayudar. Mira, expresiones de alabanza y de adoración. Te voy a decir unas 2 o 3 nada más. Dice la palabra en Isaías 6:3, Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3, anótalo y adora con este pasaje. Dice la palabra en espérame. El cántico de Moisés. Cuando Moisés canta este cántico, es una vez que Dios los liberó de los egipcios. Éxodo 15, 1 y 2, pero puedes leer todo el 15. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente su nombre. Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Si nos centramos en quién es Dios, tu espíritu recibe la verdad divina y ahí se fortalece para romper, para dar los pasos de rompimiento en la vida personal. ¿Sí? Cuando va Moisés a ver la zarza y se da cuenta, dice, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. Yo te invito a que tengas tiempos de adoración. La adoración y la alabanza nos centra, nos ubica y nos permite ver en dimensión correcta las situaciones diarias de la vida. La historia de Elías es una historia no sencilla, pero siempre estuvo Dios con él y alcanzó la victoria. Se manifestó el poder de Dios a su vida. Siempre. Eres libre. Eres libre. Te doy otros 2 pasajes porque quiero concluir con la frase que Dios le dice a Elías. Dice la palabra hablando de adoración en 2 de Crónicas 20:18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Dice la palabra que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. ¿Por qué busca adoradores en espíritu y en verdad? Porque cuando nosotros exaltamos sus hechos poderosos y el ser de nuestro Dios, nos ubica y se nos quitan todos temores. Te vuelvo a decir, eres libre, totalmente libre. Disfruta tu libertad. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima.